Salmos capítulos 101 y 102. Vamos a empezar con el capítulo 101. El capítulo 101 es un salmo, se titula Salmo de David. Este salmo parece ser que David lo escribe cuando había ascendido al trono recientemente y había abusos, había pues muchas cosas muy mal en el periodo del rey Saúl. Así que él toma el reino pues lleno de estas injusticias, sobornos, cosas que había en el reino. Y él promete vivir una vida recta en este salmo. Él determina que su conducta va a ser una conducta recta. Y ese es el salmo en sí. Hace una promesa, repito, de vivir rectamente. Inicia el salmo así, 101, Salmo 101. Misericordia y juicio cantaré. David canta este canto exaltando la misericordia y el juicio, obviamente de Dios. Los dos van juntos, La misericordia, hay gente que solo quiere el amor, la misericordia, pero no quieren juicio, no quieren justicia, ¿no? Y las dos cosas van juntas. La Biblia dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces hoy se predica mucho la gracia, pero no se habla de la verdad. El salmista aquí, David, dice, yo cantaré a la misericordia y a la justicia. Verso 2, él habla de una vida justa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Lo que somos en casa, eso somos. Entonces él dice, yo quiero en mi casa vivir con integridad, ¿no? A veces es más fácil afuera aparentar lo que no vivimos. Lo difícil es adentro en casa, y él dice, yo quiero vivir íntegramente en mi casa. Versos 3 y 4 hace una descripción de la vida justa. En el verso 5 él dice que se va a oponer a todos los que hacen maldad. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Así dice David, ¿no? Porque este es un pecado significativo y grave. Mentir, hablar del otro, es lo peor, ¿no? La calumnia. Versos 6 y 8, ahí menciona David los hombres que él va a elegir para servir con él. Él dice que rechazaría a los que hacen fraude, al que habla mentiras, pero buscaría al humilde, no al orgulloso, ¿no? Porque el orgulloso causa mucho problema. Y termina el salmo pues con el verso 8. Este salmo es conmovedor porque vemos el corazón de David. Él quería hacer las cosas bien. Sin embargo, vemos que en la historia pues hubo muchos fracasos, muchas fallas de David. Sin embargo, podemos ver a Cristo en este salmo y en él sí se cumple todo lo que está aquí escrito. Que también sea nuestro ruego, ¿no? Vivir en integridad, así como lo hizo David. Ahora tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder del Evangelio para pues vivir una vida santa. Vamos al Salmo 102. El Salmo 102 es la oración de un afligido. Este afligido tomó prestado algunas frases del libro de Job, ¿sí? Que es el mayor ejemplo de aflicción en el Antiguo Testamento. Muchas frases también coinciden con otras frases en los Salmos. Este salmo describe a Sión, o sea, Jerusalén, en un estado de ruina. Probablemente se escribió cuando ellos regresaron del exilio y lloraron, ¿no? Por la aflicción tanto personal como nacional. Empecemos entonces. Salmo 102, la oración de un afligido. Versos 1 y 2 hay una súplica por la presencia de Dios. Jehová, escucha mi oración, no escondas de mí tu rostro, apresúrate a responderme. Estos dos versos de este salmo están llenas de frases que aluden a otros salmos muy parecidos. Versos 3 al 7 se describe la agonía de este afligido, pero en su salud. Dice que sus días pasaban como humo sin sentido. Un estilo muy similar al libro de Job. El dolor desde lo más profundo de su cuerpo hacía que sus huesos se sintieran como si estuvieran ardiendo. Le dolía el corazón, no tenía apetito. Se sentía como un pájaro solitario e inquieto. Se compara con un pelícano, con un búho, que estos pájaros se usaban comúnmente como símbolos de tristeza y miseria. De los versos 8 al 11, él habla de la agonía de ser afligido, no tan solo físicamente, ahora por los enemigos, ¿no?
Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, ellos tienen burla, maldición para mí. Y después de haberse desahogado y dicho todo lo que estaba afligido, el verso 12 empieza a haber un contraste, porque aquí hay un reconocimiento al Dios eterno. Pasa de verse a él mismo, ahora ve a Dios, porque dice, mas tú, Jehová. En el verso 12 cambia la perspectiva. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. De los versos 13 al 14 reconoce el favor de Dios en Jerusalén. De los versos 15 al 17, él reconoce la exaltación de Dios en todas las naciones. De los versos 18 al 22, vuelve a reconocer que Dios trae liberación, es el que trae liberación a su pueblo. Si ya ve, cambia ahora la perspectiva, ¿no? A veces nos enfocamos solo en mí, solo en lo que yo siento, mi problema, mi necesidad. Pero necesitamos voltear nuestros ojos a Dios y reconocer, como lo hace aquí el salmista, ¿no? Reconocer que Él permanece para siempre, reconocer que Él es exaltado. Y de los versos 23 al 28 vuelve a hablar de la debilidad del hombre, pero ahora reconoce la fuerza de Dios, ¿no? El salmista comenzó este cántico reconociendo su propia debilidad, de los versos 1 al 11. Luego habló a Dios por su liberación final en el verso 12. Y luego exalta a Dios de los versos 12 al 22. Y termina diciendo, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Esa es su debilidad del salmista. Pero también dice, por generación de generaciones son tus años, le dice a Dios. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Es decir, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestro destino presente o futuro, lo importante es que en el que confiamos, Él permanece. En el que confiamos, Él no se acaba. Así que estemos en esta vida o no, Él sigue vivo, Él existe. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Y esa es la confianza de este salmista.